Hola, ¿cómo están? Vamos a esperar algunos minutitos más hasta las I5 para ver si se suma algún participante y vamos dando inicio. Buenas noches a todos los que se acaban de sumar, ¿cómo están? Bien, bueno, vamos a ir dando inicio. Sí, muy buenas noches con todos. Ahora sí vamos a proceder a darle el inicio al webinar que tenemos planteado para el día de hoy. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Recordarles que el nombre de nuestro webinar es Cloud Computer en AWS. Mi nombre es Rosario Chávez, coordinadora académica en Social Data Consulting. Les comentaré brevemente sobre nosotros. Social Data Consulting SAC es una empresa orientada a brindar servicios de capacitación y consultoría en herramientas analíticas y metodológicas. Hemos contribuido también a desarrollar analistas de datos en el sector público y en el sector privado. Ahora, antes de iniciar con la exposición de nuestra docente, pasaré a presentarla con todos ustedes para que puedan conocer un poco más sobre ella. En esta ocasión, la exposición está a cargo de la docente Laila Shelley, quien es ingeniera en sistemas de información. Dispone de conocimientos y certificaciones internacionales en diferentes áreas de sistema, como ser Big Data, inteligencia de negocios, gestión de proyectos, Data Governance e innovación empresarial. Cuenta con una maestría en Big Data y una especialización en gerencia de tecnologías de la información, como así también un programa ejecutivo en gobierno de datos por la UCEMA. A su vez, también actualmente realizó la maestría en ciencia de datos por la Universidad Austral y una especialización en gestión de proyectos de software. Adicionalmente, es profesora en diversas instituciones nacionales e internacionales en la temática de datos. Ahora sí, sin más que decir, le doy el pase a nuestra docente para que pueda iniciar con el webinar. Adelante, Laila. Perfecto, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, chicos, chicas, un placer. Vamos a charlar durante algunos minutos todo lo que tiene que ver con los fundamentos de Cloud Computing. También vamos a realizar una pequeña demo en AWS para que podamos también ver de qué se trata esta herramienta, conocer un poco la interfaz y hablar un poquito de las características que tiene AWS. Cualquier duda, cualquier comentario pueden dejarlo por el chat sin problema. Luego yo voy a estar viendo constantemente el chat por si hay algún comentario y también cualquier cosa pueden levantar la manito sin ningún problema y lo charlamos en conjunto. Vamos a ir iniciando.
Bueno, y como hablábamos anteriormente, en esta primera aproximación de lo que son los servicios cloud, vamos a hablar de AWS. Bueno, acá hay una pequeña presentación de mi persona que ya lo han hecho muy amablemente. Y el primer concepto que vamos a desarrollar en esta sesión tiene que ver con un concepto básico de cloud, que es la arquitectura cliente-servidor. Esta arquitectura es un concepto bastante habitual en el área de sistemas, ¿bien? ¿Y por qué la comentamos en este apartado? Es importante saber que todo lo que tiene que ver con los servicios esenciales de cloud, ¿bien? Y ahora vamos a hablar específicamente qué significa y algunas características más. Todo lo que nosotros utilizamos en la nube se basa en esta arquitectura, donde claramente tenemos como dos puntos claves, el cliente y el servidor, entendiendo como el cliente que podríamos ser perfectamente nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando con nuestro celular o con nuestra computadora realizamos un request a un servidor, por ejemplo, para pedir una página web, podría ser Google perfectamente, y el servidor nos devuelve la interfaz de Google, ¿no? La landing, por ejemplo, del buscador. ¿Qué es el servidor? Bueno, podríamos interpretar el servidor como una computadora súper potente que puede recibir múltiples peticiones de clientes al mismo tiempo y dar respuesta. Entonces, podríamos pensar que es como una gran computadora con una capacidad de hardware muy grande que permite para eso, ¿no? Básicamente está orientada a que pueda realizarse request el cliente y automáticamente el servidor pueda devolvernos a cambio una respuesta. Entonces, teniendo en cuenta esto que les acabo de comentar de la arquitectura cliente-servidor, ahora sí que vamos a focalizar en lo que es el cloud computing. El cloud, o el cómputo en la nube, también conocido de esa manera, primero de todo siempre comentar que es un modelo de negocio totalmente disruptivo, ¿bien? No es algo nuevo, ya hace varios años que existe, sin embargo hace poco tiempo que empezó a adquirir de alguna manera tanta relevancia. Esto del cloud, ¿qué significa? Hay un montón de definiciones, pero dicho de una manera sencilla es literalmente poder acceder a recursos que podrían ser almacenamiento, por ejemplo, que podría ser hardware, una máquina virtual, que podría ser procesamiento de datos, ¿bien? A través directamente de un sistema remoto, entendiendo como sistema remoto, en este contexto, el acceso a través de Internet, porque nosotros cuando vamos a utilizar cloud vamos a necesitar Internet para poder acceder a esos servicios. Entonces, es un nuevo modelo disruptivo, ¿sí? Que viene a cambiar trascendentalmente cuestiones de cómo es que nosotros como empresa vamos a gestionar los recursos y también con qué tipo de infraestructura vamos a desarrollarnos como organización. Por supuesto que esto de acceder a través de Internet, ¿sí? Inicialmente necesitamos Internet, luego por supuesto que hay aplicaciones o software que uno puede descargarse o herramientas que nos permiten trabajar de manera offline, ¿sí? Por ejemplo, cuando no tenemos Internet, pero luego en algún momento para realizar la sincronización sin que vamos a necesitar contar con Internet, por lo tanto cloud es netamente el acceso a recursos, como hablábamos recién, software, procesamiento, a través de un sistema remoto que claramente tiene varias particularidades, pero que se garantiza por ser muy seguro. Bien. Teniendo en cuenta lo que les acabo de comentar, hay varias ventajas del cloud computing. Primero de todo, el abaratamiento de costes. ¿Y esto a qué se debe? Vamos a hacer un pequeño dibujito para poder contextualizar un poquito más lo que les voy a comentar ahora. Antes de que exista cloud, ¿cómo eran los modelos tradicionales de empresa? A ver, los leo. Yo como organización, ¿qué tenía que tener? Ahí empiezan a llegar los primeros mensajes. Muy bien, Jerry, claramente. Toda mi infraestructura. Correcto. On-premise. ¿Qué significa on-premise? Significa que en mi propia, por así decirlo, mi propia empresa, ¿no? O sea, dentro de un entorno que yo, organización, manejo al 100%. Eso tiene que ver un poco con on-premise de manera local, ¿bien? Yo como organización tenía que tener toda mi infraestructura, exacto. Entonces, ¿cuál es el problema principal de esto? Más allá de que existen un montón de problemas, además de cuestiones de que necesito tener un montón de gente para que me permita administrar todo lo que tiene que ver con la infraestructura, la configuración. Bien, sacando eso, que es un problema siempre,
El mayor inconveniente son los costos, ¿bien? Porque yo, para poder tener esto, para montarme todo un data center en mi propia organización, tengo que contar con una inversión de capital muy grande. Entonces, ¿qué es lo novedoso de Cloud desde esta perspectiva de costos, que era el punto que estábamos hablando recién? Cloud lo que viene a nosotros a cambiar es, mira, en lugar de nosotros necesitar tener nuestra propia infraestructura, como hablábamos recién, lo que podemos hacer es contratar servicios que le pertenecen a otra persona, a otra empresa en particular. Llámese, ahora vamos a hablar, pero podría ser Google, hay varias nubes, luego vamos a charlar un poquito, pero la realidad es que no lo tengo yo, ¿no? Yo no tengo todos estos servicios y estos recursos en mi empresa. Yo lo que hago es contratarlos. ¿Y esto qué tiene de bueno? La realidad es que no tengo costos de infraestructura como sí teníamos en este modelo inicial. Yo no necesito contar con toda esta infraestructura. Directamente contrato los recursos que necesito, llámese cómputo, llámese procesamiento, llámese hardware, ¿bien? Y diferentes recursos más. Lo que hago es contratarlos a otra empresa que me los ofrece, generalmente a través de un pago mensual. Es como un modelo de suscripción, ¿no? Así como Netflix. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es que yo, si necesito estos recursos, los utilizo. Pero si luego no lo necesito más, por algún motivo no lo requiero más, simplemente lo doy de baja y solamente pago por lo que utilicé. Eso se conoce como pago por uso. Y acá, en este punto, es donde está la gran diferencia con los modelos tradicionales. Nosotros en una infraestructura local, on-premise, además de todos los costos que teníamos que tener, el gran problema era la elasticidad, ¿no? Vamos a suponer que yo, por cierto problema o por cierto día en particular, no sé, por ejemplo, los Cyber Monday, vieron que si, no sé, nosotros somos una empresa, por ejemplo, de venta de productos electrónicos, bueno, ese día, la realidad es que todos sabemos que los e-commerce tienen una demanda muy grande de gente que ingresa, por ejemplo, a poder acceder, bueno, por una cuestión que existen muchos descuentos. Entonces, el gran problema de infraestructura on-premise es la elasticidad, porque si yo necesitaba más, además de tener que configurar todo eso, también tenía que, de alguna manera, desembolsillar dinero para poder adquirir aquellos recursos que necesitaba quizás de una manera temporaria. En cambio acá, si lo necesito de una manera temporaria, lo único que tengo que hacer es solicitarlos, ¿bien? Y cuando ya no los necesito más, los doy de baja, los elimino. Y lo único que voy a pagar es por ese tiempo que utilicé ese recurso en particular. Entonces, acá y en este punto es donde podemos mencionar realmente el abaratamiento de costos, que también se traduce en una mayor cantidad de datos que las organizaciones pueden empezar a almacenar gracias a que el hecho de poder almacenar datos se ve significativamente disminuidos los costos asociados. Teniendo en cuenta lo que les acabo de comentar, también podemos detallar la inmediatez. Como bien comentaba uno de los compañeros en el chat, todo esto requiere de configuración, ¿bien? No es fácil hacerlo, y además de que necesito tener todo un equipo que por detrás me pueda asistir. Yo acá lo que puedo hacer con la nube a través de una interfaz gráfica, así que incluso luego al final del workshop vamos a entrar a AWS para que lo podamos ver un poquito. A través de una interfaz gráfica muy sencilla, obviamente la nube tiene toda una curva de aprendizaje, pero sin embargo lo voy a poder hacer de una forma bastante amena y en una forma muy rápida. ¿Sí? Literalmente a veces en 3, 4 clics ya tenés montado lo que necesitas, tenés creado una base de datos, podés crearte una máquina virtual de una forma muy pero muy rápida y nuevamente de una manera sencilla. El tema de la capacidad de proceso era lo que hablábamos anteriormente. Yo requiero más capacidad. Bueno, de manera on-premise yo tenía que hacer toda una configuración, además de claramente tener que gastar un montón de dinero para poder tener esa capacidad. Yo acá simplemente hago clic, bien, y aumento la capacidad de mi base de datos de almacenamiento. ¿Sí? Necesito que mi computadora, no sé, tengo un clúster de computadoras y necesito una más. Bueno, simplemente la creo y la asigno al clúster de una forma muy rápida y por supuesto también con este concepto de elasticidad que hablábamos anteriormente. Cuestiones de concurrencia,
aspecto sumamente importante en la actualidad para el trabajo, en lo que respecta a trabajo en equipo, ¿no? Productividad, esencialmente. Estos servicios, al correr en la nube, significa que yo los puedo estar accediendo desde Argentina, puede haber gente en Perú, puede haber gente en Colombia, puede haber gente en la China, y todos van a poder acceder sin ningún problema a los servicios que yo tenga montada en alguna región en particular, por ejemplo de AWS. Y luego tenemos lo vinculado a la seguridad, que es un dato no menor. Todas las nubes tienen grandes controles de seguridad, lo cual a mí me garantizan, ¿sí?, por lo menos poder dormir un poco tranquila en lo que respecta en materia de seguridad, porque hay muchos controles, se invierte muchísimo dinero para poder identificar diferentes tipos de fallas o vulnerabilidades. Por otro lado, chicos, en lo que respecta, lo que hablábamos recién es escalamiento horizontal, ¿sí? Cuando podemos adquirir más y más recursos, lo podemos gestionar de esa manera. También podemos escalar verticalmente desde la perspectiva de, no sé, por ejemplo, una máquina, una computadora que nosotros tengamos, le queremos dar mayor capacidad, ahí podemos también, de una forma muy sencilla, escalar la performance y los requerimientos de mi máquina, por ejemplo. Otra característica que es importante de comentar es el principio 5-3-2. 5 características, 3 métodos de entrega y 2 modelos de implementación. Cuando hablamos de características, son características de la nube en general, y esto significa que aplica a cualquier vendor cloud que nosotros podamos comentar. Primero de todo, autoservicio y bajo demanda. Esto del autoservicio es muy importante de comentar porque justamente gracias a lo que tiene que ver con el self-service, que es una iniciativa que en realidad aplica a muchas cuestiones. No sé si hay alguien que, por ejemplo, que trabaja con BI, con Business Intelligence, esto del self-service también aplica para ahí. ¿Qué es lo que buscamos con el autoservicio? Lo que buscamos es que una persona, ¿sí?, un usuario, tenga la capacidad de autoadministrar, por ejemplo, sus propios requerimientos, en este caso de la perspectiva de la nube. Eso significa que yo, si soy usuario, y obviamente tengo un conocimiento, porque hay un conocimiento que tiene que estar, que tiene que desarrollarse, pueda yo sola, por ejemplo, incrementar lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Crear algún servicio. Disculpen, voy a mutear porque está entrando ruido a la sesión. Ahí está. Que yo pueda, por ejemplo, crear algún servicio que necesite, lo pueda escalar, y lo más importante es que es bajo demanda. Eso significa que lo voy a poder hacer cuando yo lo necesite, ¿sí? En el momento que lo necesite, lo voy a poder gestionar sin ningún inconveniente. Otro aspecto importante de comentar es el acceso amplio y ubicuo, que tiene un poco que ver con lo que hemos hablado hasta recién, ¿no? Como la nube se accede a través de Internet, yo voy a poder acceder a esos recursos desde cualquier lugar del mundo. Eso significa que tengo un acceso amplio y elimino el gran problema de la centralización, que era de alguna forma, además de los costos, el problema esencial de toda la infraestructura, en este caso on-premise, que está centralizada. Entonces nosotros pasamos de un modelo centralizado a un modelo distribuido. ¿Bien? Y de la mano del concepto distribuido hablamos de la ubicación transparente y agrupación de recursos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros creamos recursos en cualquiera de las nubes, nosotros elegimos en dónde se van a montar esos recursos. Ese recurso se va a montar en el este de Estados Unidos. Ese recurso se va a montar en el sur de Brasil. O se va a montar en China o en Irlanda, en Escocia, donde yo quiera. Yo lo elijo. ¿Bien? Y obviamente también puedo definir diferentes zonas. No puedo tener algunos recursos en cierta región, algunos otros en otra región, pero hay algunas características que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar una región para montar nuestros recursos. ¿Alguien se imagina qué puede llegar a ser? Dos aspectos importantes. Muy bien, Freddy, latencia, excelente. ¿Y qué más? Latencia es 1. ¿Qué es la latencia? ¿Todo el mundo maneja ese concepto? Y además de la latencia, como dice Freddy, ¿qué otra cosa es? A ver, si alguien se anima.
Además de la latencia, chicos, hay que tener en cuenta cuestiones de costos. Eso significa que no todas las regiones tienen los mismos costos. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, montar un recurso en África, en el sur de África, claramente es mucho más económico que montarlo en Europa, ¿no? Por una cuestión de conectividad, esencialmente, por una cuestión de infraestructura, ¿bien? Obviamente es mucho más barato montar un recurso, como hablábamos recién, en África. Pero ahora ustedes me dirán, entonces si es más barato, montamos todo ahí y listo, ¿no? Pero ¿qué problema podríamos tener cuando montamos recursos en zonas que tienen problemas, bien, netamente de infraestructura? ¿Qué se pueden imaginar? A ver. Muy bien, Jerry, exactamente, la pérdida de conexión. Principalmente el nivel de disponibilidad, ¿sí? Eso es un concepto muy importante que en un ratito lo vamos a charlar, pero cuando yo creo recursos en zonas que tienen problemas de infraestructura, como acabamos de comentar, claramente la conexión de África es mucho menor que la conexión de Europa, lo que a mí se me va a terminar afectando es el nivel de disponibilidad de acceso a esos recursos que yo genere. Dependiendo de la criticidad de mi negocio, eso puede ser un problema muy grande o un problema chiquito, ¿sí? Y obviamente también tengo que evaluarlo en los costos. Entonces, a la hora de establecer una ubicación de mi grupo de recursos, yo tengo que tener en cuenta lo que comentaba Freddy, correctamente de latencia, como así también, bueno, cuánto vale montar ciertos recursos en ciertas zonas en particular. Avanzando un poco, cuestiones de elasticidad, que era lo que ya hemos comentado, es esta capacidad que yo tengo de crecer, ¿no? Necesito otro recurso, agrego otro recurso. No hay problema, no lo necesito más, lo doy de baja. ¿Y cómo lo hago? De una forma muy sencilla y como hablábamos anteriormente a través de una interfaz. Por lo tanto, yo puedo crecer sin ningún problema todo lo que yo quiera. Todo lo que yo quiera y necesite. Por supuesto, luego eso se va a traducir en el billing que voy a tener que pagar a fin de mes, ¿no? Entendiendo como billing el gasto asociado a los servicios cloud. Y de la mano de lo que acabamos de comentar es claramente el pago, el servicio medido o el pago por uso. La nube tiene un montón de beneficios, pero también tenemos que ser cuidadosos con cómo administramos cuestiones de costos, ¿sí? Porque todo lo que nosotros utilizamos va a traducirse en un costo. Eso significa que si yo por esa casualidad de la vida me olvido de eliminar algún recurso y lo dejo activo, me van a cobrar, dependiendo del recurso, dependiendo de un montón de variables, no es tan blanco-negro, hay grises, pero la realidad es que voy a tener que pagar más. Por lo tanto, la nube, en definitiva, tiene mucho que ver con una correcta administración de recursos y una responsabilidad a la hora de gestionarlos. Y hablando un poquito de los métodos de entrega, IaaS, PaaS y SaaS, ¿bien? IaaS significa infraestructura como servicio, Infrastructure as a Services, PaaS, Platform as a Services, y SaaS, Software as a Services. Esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos recién de los niveles de la responsabilidad a medida que nosotros vamos migrando a la nube. Cuando nosotros tenemos todo on-premise, que es este dibujito que teníamos acá, este escenario, cuando yo tengo todo on-premise, obviamente yo empresa me tengo que encargar de absolutamente de todo y soy responsable de todo. Soy responsable de las redes, del almacenamiento, de las aplicaciones, de todo. A medida que nosotros vamos migrando a la nube, de alguna manera nos vamos desentendiendo de ciertas responsabilidades y delegando esas responsabilidades en el proveedor cloud. Por lo tanto, la nube obligatoriamente implica eso, que yo deje de tener responsabilidades, ciertas responsabilidades, para derivárselas al vendor cloud. Entonces, en infraestructura como servicio, nosotros justamente lo que vamos a encargarnos de alguna manera es de cuestiones más vinculadas a las aplicaciones, datos, por ejemplo, pero el proveedor se encargará de la infraestructura. En plataforma como servicio, noten que cada vez nosotros administramos menos y el proveedor de la nube se encargará de administrar más. Y hasta el punto de software as a services, cuando sería, digamos, el escenario contrario a on-premise,
cuando el proveedor se encarga de absolutamente todo. Ejemplo, Netflix, ¿no? Un software as a services, podríamos interpretarlo como Netflix. Netflix es un servicio, que en realidad es un software, que nosotros lo utilizamos como un servicio, y por el cual todos los meses pagamos una mensualidad. A nosotros, usuarios, no nos interesa saber qué es lo que tiene que hacer Netflix por detrás, qué infraestructura tiene que crear, dónde tiene que montar sus servidores para que yo utilice el servicio Netflix. A mí lo único que me interesa es cuando yo llego a mi casa cansada de trabajar y quiero ver mi serie favorita, el servicio funcione. Bien, entonces nos desentendemos totalmente de eso y de alguna manera vamos abstrayéndonos en responsabilidad en estos niveles que acabamos de comentar, que claramente, de alguna manera, voy perdiendo gobernanza a medida que voy escalando en los niveles de responsabilidad. Y comentar un poquito el concepto de nube privada y nube pública. La nube privada era de alguna manera la que nosotros tenemos en nuestro propio data center, ¿no? Acá, por ejemplo. Yo puedo tener toda una nube privada de manera on-premise, ¿bien? Con toda la infraestructura asociada a ese networking que yo voy a generar. Ahora bien, cuando nosotros migramos a la nube, automáticamente empezamos a implementar un modelo que se conoce como nube pública. AWS, por ejemplo, Azure, GCP, son nubes públicas. Este concepto de público tiene que ver con que no es algo, digamos, que yo voy a administrar. En definitiva, voy a contratar el servicio de una empresa en la cual claramente confío y tiene cierta reputación, ¿no? Pero ya no es algo del cual yo voy a administrar al 100%. Justamente, como hablábamos antes, la nube implica de cierta manera una pérdida de gobernanza. Ahora bien, ustedes me dirán, ¿pero qué pasa si yo tengo ciertos recursos o ciertos servicios que son muy críticos para mi organización, esencialmente por el know-how, y no lo quiero compartir con nadie? No quiero compartirlo con ningún vendor cloud, porque para mi empresa es muy importante. En ese escenario, y muchas veces ciertas organizaciones, dependiendo de la criticidad del negocio, tienen que optar por un modelo que se conoce como híbrido. El modelo híbrido, claramente, como su nombre lo indica, va a estar en el medio. ¿En el medio de qué cosa? De la nube privada y de la nube pública. Eso significa, dicho de una forma sencilla, que voy a tener ciertos recursos, bien, que van a estar montados todavía de manera on-premise, bien, van a estar acá, ciertos recursos, generalmente los recursos críticos y los que yo considero que son muy importantes para mi organización, bien, como hablábamos anteriormente por una cuestión de conocimiento, por una cuestión de know-how, ciertos recursos los voy a tener por acá y algunos otros recursos sí que los voy a montar en la nube. Cuando tengo esta arquitectura híbrida, algunos recursos privados y algunos recursos públicos, bien, se conoce como nube híbrida, bien, que de alguna manera, como hablábamos recién, en definitiva es un punto intermedio entre estos dos modelos de implementación que muchas veces resulta de utilidad, como les acabo de comentar, por una cuestión netamente de seguridad y bueno, algunas organizaciones, por ejemplo estados, bien, o gobiernos, necesitan manejar este tipo de modelo de implementación para no tener una pérdida de gobernanza total. Incluso también por algunas cuestiones vinculadas a regulaciones jurídicas, por ejemplo. Si hablamos de modelos de costos en la nube, algunas cosas ya lo hemos comentado. Por ejemplo, los costos de infraestructura. Nosotros en la nube esos costos no los tenemos. Porque ¿quién tiene este costo de infraestructura? Lo tendrá la empresa a la cual yo le contrato el servicio, pero no lo tengo yo organización. ¿Bien? Entonces este costo me desentiendo. No es un costo mío. Yo tendré otros costos, ¿no? Por ejemplo, claramente el pago de la suscripción mensual, pero no el de infraestructura. También es importante comentar que muchas veces para montar a la nube no hay que realizar inversiones cuantiosas en infraestructura. Generalmente las grandes inversiones para montar en la nube se dan por el personal, porque tengo que capacitar a varias personas de mi empresa para aprender a utilizar una nube. Porque el hecho de que yo monte recursos en la nube y luego nadie los sabe utilizar, a mí no me sirve demasiado. Entonces hay un gran costo, generalmente vinculado a la capacitación del talento humano, pero no así infraestructura.
También es importante comentar el hecho de los costos adicionales que hablábamos anteriormente, ¿sí? El escalado. Y también lo más importante, que es el pago por uso. Yo pago solamente por el tiempo y por los recursos que se originan por un servicio en particular que esté contratando. Y solamente lo voy a pagar por ese periodo de tiempo que lo utilice. Si lo utilicé 5 minutos, pagaré por 5 minutos. Si lo utilicé 24 horas, pagaré 24 horas. ¿Bien? ¿Hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? Bien. Otro aspecto que es importante de comentar tiene que ver con los riesgos del cómputo en la nube. El cloud tiene muchos beneficios, claramente. Es más, hasta ahora hemos hablado de puros beneficios. Pero como todo, hay riesgos, ¿sí? La realidad es que los riesgos son mucho menor que los beneficios, pero también es importante comentarlos. Riesgo número 1 está vinculado con la pérdida de gobernanza. Esto de la pérdida de gobernanza es lo que hablamos acá, ¿no? Literalmente es esto. Yo en on-premise, obviamente, tengo la gobernanza de todo. ¿Por qué de todo? Porque todo lo administro yo. Pero también tenemos todos los problemas que hablábamos antes, principalmente costo de infraestructura y elasticidad. Necesito más recursos, ese es el gran problema, además de la centralización. El gran problema va por ese lado. Entonces, la nube implica necesariamente una pérdida de gobernanza. Necesariamente implica eso. Ahora ustedes me dirán, yo no quiero perder gobernanza, no quiero perder nada de gobernanza. Entonces yo te diría, la nube no es el modelo de solución, de arquitectura que te va a servir como organización. Porque migrar a la nube implica perder gobernanza. Ahora bien, hay equilibrios, como hablábamos antes, modelos híbridos. Eso no significa que vas a perder absolutamente toda la gobernanza y vas a delegar todo en un vendor cloud. Por supuesto que no. Bien, hay cosas que uno puede administrar, pero cierta gobernanza obligatoriamente vamos a perder. También, como ganamos un montón de cosas, como efecto negativo, podemos hablar de dependencias. ¿Dependencias de qué? Básicamente de Internet. Si yo no tengo Internet, es lo que hablábamos antes, no voy a poder hacer nada. Es verdad que hay herramientas que yo las puedo correr o utilizar de manera offline, algunas cositas para poder trabajar en el caso que no tenga Internet, pero en algún punto voy a necesitar Internet para poder sincronizar todo con la nube. Eso significa que obligatoriamente voy a generar una dependencia. Y si yo, por ejemplo, quiero migrar toda la nube y el Internet, digamos, el proveedor de mi servicio de Internet es muy malo, sería una muy mala decisión, porque básicamente no voy a poder acceder nunca a ningún servicio porque no tengo Internet. Por lo tanto, no es solamente montar a la nube, sino que tengo que tener toda una infraestructura que me permita sacarle el mayor provecho a la nube, ¿no? Cuestiones de conectividad es muy importante. Por eso, de vuelta, hablábamos antes del tema de las regiones y la disponibilidad. Por otro lado, cuestiones de integración. A veces hay empresas que tienen ciertos servicios montados en una nube, otros servicios en otra y otros servicios en otra. Y integrar a veces suele ser un problema. Hoy no tanto, porque las nubes están migrando a un modelo que se conoce como multicloud. Y además de que existen estándares que lo que tratan de reducir es significativamente los problemas asociados a la integración. Pero más allá de los avances que uno pueda mencionar, como lo que les acabo de comentar, la integración sigue siendo un tema, ¿bien?, que suele ser conflictivo. También incumplimiento de nivel de servicio, es lo que hablábamos antes. Yo para montar en la nube tengo ciertos niveles de servicio que necesito tener. No puedo contratar un servicio en la nube y que nunca me ande, porque problema por A, por Z, por B. La realidad es que, obviamente, todo lo que yo monte en la nube, tengo que tener asociado un nivel de disponibilidad. Ahora ustedes me dirán, yo quiero tener un nivel de disponibilidad 99,999999%. Bueno, se puede, sí, por supuesto, pero hay que pagarlo. Y aún así, pagando, ningún vendor cloud nos puede garantizar un 100% de disponibilidad, porque siempre a lo largo del año hay periodos de corte, generalmente asociados a mantenimiento. Pero ¿cómo se resuelve eso? Bueno, se resuelve eso a través de réplicas, ¿sí?, de espejo. Generalmente suelo tener servicios replicados en varias regiones
de manera tal de que pueda siempre garantizar el máximo nivel de disponibilidad. Pero para poder hacer eso, también, por supuesto, voy a tener que abonar correspondientemente lo que acabamos de comentar, ¿sí? Obviamente no es gratis ni mucho menos. Y cuestiones vinculadas a la privacidad. Y esto es lo que hablábamos antes de las regulaciones. Hay muchos problemas todavía en algunos países para poder utilizar ciertos servicios cloud por problemas netamente regulatorios. Por ejemplo, nosotros acá en Argentina no podemos, los bancos, por ejemplo, no pueden tener declaradas bases de datos afuera del país. Eso significa que yo no puedo tener una base de datos montada en AWS en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque incumplo esa ley que dice que las bases de datos tienen que estar dentro del territorio nacional argentino. Entonces, hay algunos conceptos y algunas cuestiones netamente jurídicas que todavía la nube no logra resolver. Pero de a poco también se prevé que esto se va a ir pudiendo resolver, ¿no? Porque como les acabo de comentar, toda la gran mayoría de los servicios, especialmente todo lo que tiene que ver con datos, va a migrar a la nube. Eso significa que de a poco se van a ir realizando todas las regulaciones jurídicas, normativas, marcos legales que sean requeridos para que este modelo de negocio también pueda claramente fortalecerse. Otro tema interesante de comentar es el acuerdo de nivel de servicio, los conocidos como SLA o Service Level Agreement. Esto tiene que ver directamente con el concepto de nivel de disponibilidad que les acabo de comentar. Cuando nosotros contratamos un servicio cloud, nosotros empresa, ¿no? Claramente vamos a firmar un acuerdo a nivel de servicio que establece que es un contrato, y como todo contrato tiene validez legal, de alguna manera las condiciones de la contratación que yo estoy realizando. ¿No? Es como cuando a mí me contratan en una empresa y yo firmo un acuerdo en el cual, bueno, la organización me dice qué espera de mí como empleado y yo establezco y digo que espero como la organización como empleadora. Esto es lo mismo. ¿Qué espero yo, cliente, de los servicios que voy a estar contratando en AWS? Y obviamente AWS también me dice, bueno, mira, esto es lo que yo te puedo ofrecer. Si yo lo firmo, significa que ambos estamos de acuerdo y eso es de alguna manera la verdad absoluta de nuestro acuerdo y sobre eso se van a gestionar todo lo que tiene que ver con los niveles de disponibilidad de los diferentes recursos que yo voy a poder acceder. Además, también se suele firmar lo que se conoce como NDA, que es un acuerdo de confidencialidad orientado netamente a la protección de datos personales de una organización. Y ahora sí, empezar a hablar un poco de los servicios propios de la nube y de los principales vendors, AWS, Azure y GCP. El proveedor más importante es en la actualidad, cuando digo importante significa que tiene la mayor cuota de mercado de lo que es el mercado cloud, es AWS. Luego le sigue Azure y luego le sigue GCP o Google Cloud Platform, directamente que es la nube de Google. Este orden puede variar un poco significativamente del país. Quizás, no sé, AWS sea líder en Perú y capaz que acá en Argentina sea Azure. Pero en términos generales, AWS suele liderar la gran mayoría de los países. Ahora ustedes me van a preguntar, ¿y estos son los únicos vendors que existen? No, existen otros, ¿no? Como por ejemplo una nube que se viene bastante fuerte, es la nube de Alibaba. Después podés comentar la nube de Huawei, ¿no? De IBM. Pero claramente... el mes, el día, ¿cómo? la hora, 9:40. Todo completo, todo depende del... Bien, exacto, claramente. Fred, sin dudas, Alibaba Cloud, eso se está viniendo fuerte, fuerte, fuerte. ¿Eh? Es más, en el mercado oriental es la nube más utilizada. Cuando hablamos de cuota de mercado es claramente el mercado occidental, ¿no? Pero estos son los tres más importantes, los más populares. Entonces, en este ratito que nos queda de este webinar, vamos a charlar un poco de AWS, de algunos servicios importantes y realizar una aproximación a la herramienta. AWS, obviamente, significa Amazon Web Services, todo el mundo lo conoce como así, AWS directamente. Y como les comentaba, es la nube más utilizada en la actualidad y tiene más de 200 servicios integrales, bien, que podemos acceder a través del uso de la herramienta a nivel global. Cuando hablamos de nivel global, quiere decir
que tenemos múltiples regiones, todos los servicios que nosotros podemos utilizar se despliegan en diferentes países del mundo, y por las características propias que hablamos de la nube, ¿se acuerdan de que era ubicua, del acceso, bajo demanda, todo lo que hablábamos anteriormente? Por supuesto que AWS no los ofrece. Eso significa que yo puedo acceder a nivel global a cualquier recurso en cualquier momento que yo necesite, cuando lo utilice, y obviamente dentro de un marco de seguridad. También es interesante comentar que existen diferentes como que dimensiones, bien, dentro de las nubes. Cuando hablamos de dimensiones podemos como que clasificar diferentes tipos de servicio en base a lo que me sirven. ¿Qué quiero decir con esto? Lo siguiente. Dentro de AWS hay todo un ecosistema de servicios que son para data. ¿Bien? Dentro de AWS hay todo un ecosistema de servicios que son para IoT. Dentro de AWS hay un ecosistema de servicios orientado, bien, a infraestructura. Por lo tanto, uno también, imagínense que son 200 servicios, no podemos sabernos los 200, ¿bien? Uno, a medida que va trabajando, lo que hacemos es focalizar en aquellos servicios que nos resulten de interés. Yo, por ejemplo, suelo utilizar AWS para data, pero porque yo me dedico a eso, ¿sí? Entonces, de los 200 servicios que existen, manejo principalmente los orientados a datos. Bien, hay personas que manejarán más aquellos vinculados a seguridad, ¿sí? Entonces, luego, cada uno de estos 200 servicios, como que tratamos de focalizar de alguna manera en aquellos que nos aporten más valor. Obviamente uno tiene un conocimiento general de la nube, ¿sí? Yo siempre les suelo decir a mis alumnos que uno tiene que ser fuerte en una nube y luego también conocer otras, porque estas 3 nubes que les acabo de comentar tienen una gran cuota de mercado, y si yo conozco por lo menos, al menos las 3, tengo una gran ventaja frente a una persona que quizás solamente tiene un conocimiento de alguna nube, y ni hablar si sé manejarme o desenvolverme en diferentes nubes. Entonces, de alguna manera uno tiene que tratar de alinear de todos estos servicios que existen aquellos que están más vinculados claramente con nuestro trabajo. El daño 00. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Bien, volviendo un poquito más, lo que tiene que ver con, bueno, cómo accedemos a AWS a través de este link, que ahora vamos a comentar un poquito la herramienta. Y acá podemos ver un poquitito del overview de los servicios más importantes desde la perspectiva de Big Data en AWS. Noten que hay un montón. Bien, algunos se utilizan para ingesta de datos, otro para almacenamiento, otro para procesamiento, otro para visualización. Bien, otros servicios más vinculados a orquestación de un flujo entero de datos. Entonces, hay algunos servicios para MLOps. Bien, entonces hay muchas cosas que uno puede empezar a comentar, porque cada uno de estos servicios es como un mundo en particular. Bien, luego nosotros cuando montamos una arquitectura tenemos que decir, bueno, para ingesta utilizaré tal servicio, para almacenamiento utilizaré tal servicio. A veces uno utiliza servicios combinados. Bien, justamente ahí está lo rico de la nube y de las capacidades que nos ofrece. Solamente como para comentar algunos de los servicios más importantes de AWS, obviamente hay un montón más, pero estos por lo menos son los más conocidos. Vamos a hablar de IoT Core, ¿sí? Que es un servicio muy importante para todo lo que tiene que ver con datos, ¿bien? De tipo de sensores, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Internet de las cosas. Entonces, sensores, actuadores, microcontroladores, bien, todo lo que deriva de ese tipo de aplicaciones. Este servicio de IoT Core nos permite trabajar con estos tipos de datos y generar comunicación, por ejemplo, obviamente dentro de este contexto seguro que hablábamos anteriormente, dentro de diferentes características. Entonces yo puedo tener, no sé, un sensor y puedo levantar toda esa data que se ingesta del sensor, y con esa data puedo procesarla y poder hacer una visualización en alguna herramienta de BI. ¿Bien? Generalmente todo esto que tiene que ver con sensores son datos en real time, ¿no? En tiempo real, que tienen todo como un procesamiento bastante particular. Ahora bien, si hablamos de almacenamiento, sin dudas el servicio más conocido de AWS es S3. S3 es lo que se conoce como Data Lake. ¿Qué es un Data Lake? Bien, dicho sencillo, sin complejidades.
Un data lake es lo que se conoce como lago de datos, ¿no? Literalmente esa es la traducción. Un data lake es la data en su formato RAW. ¿Qué significa RAW? Data cruda. Así como viene la data, sin preprocesarla, sin nada, la tiro a un data lake. Bien, entonces S3 es el data lake de AWS. ¿Qué característica tiene este data lake? Varias. Primero de todo, la escalabilidad. Bien, pues yo acá puedo almacenar diferentes tipos de datos, estructurados, no estructurados y semiestructurados, ¿no? Por ejemplo, videos, imágenes, lo que yo quiera. Además, también, obviamente, me ofrece seguridad y rendimiento. Y principalmente la disponibilidad de los datos. Pues yo luego puedo, con cualquier proceso, por ejemplo, de ETL, que en realidad acá se conoce como ELT, yo puedo ingestar esta data cruda, preprocesarla, ¿no? Y luego la llevo a una base de datos, por ejemplo. ¿No? Vengo para acá, el dibujo sería así. Y me lo llevo a una base de datos una vez que luego le procesé o hice algún tipo de transformación o limpieza de datos o data wrangling. Por lo tanto, esto de S3 es uno de los servicios más importantes que comentar dentro de AWS y además de los más robustos y conocidos. DynamoDB también es muy conocido. DynamoDB es el servicio de AWS de base de datos de tipo NoSQL, ¿bien? Y es una base de datos orientada a documentos. La principal característica, resumiendo, porque siempre suele ser la pregunta recurrente, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre una base de datos SQL y NoSQL? Bueno, dicho de una forma muy sencilla y simplista, se relaciona con la escalabilidad de la base. Una base de datos no relacional o NoSQL es mucho más escalable por la manera en la cual se almacenan los datos y también no solo se almacenan, sino cómo se leen. Y DynamoDB es una base de datos de tipo no SQL, como acabamos de comentar, que tiene una gran escalabilidad. Y acá solo como dato de color, ¿bien? Dynamo es capaz de escalar automáticamente, primero de todo esto es importante, de acuerdo a la demanda de lectura y escritura de mi base de datos, hasta 10 billones de solicitudes por día, ¿no? 10 billones, y además puede tener picos, ¿bien? De 20 millones de solicitudes por segundo. Estos datos que les acabo de comentar es oficial de AWS. Entonces, noten el nivel de escalabilidad que tiene esta base de datos. 20 millones de personas al mismo tiempo trabajando sobre la base de datos. Luego también tenemos algunos servicios adicionales como Lambda, ¿no? Lambda es un servicio que tiene que ver con una de las implementaciones que cada vez está haciendo un poco más de ruido en lo que es el mundo cloud, que es lo que se conoce como Function as a Services. ¿Bien? Esto de funciones como servicio tiene que ver con una forma diferente de optimizar el código de programación, una forma distinta de ejecutar código. Nosotros antes teníamos que tener como toda una infraestructura para poder montar nuestro código, ¿sí? Y la idea de este tipo de funciones, que en AWS se llama Lambda, pero en Azure se llama, por ejemplo, Azure Function, ¿bien? Los servicios entre las nubes son bastante similares, cambian un poco el nombre, pero más o menos todas las nubes nos ofrecen servicios similares, parecidos. Esto de Lambda, o la idea lógica de poder ejecutar una función, lo que busca es desentendernos de vuelta de todo el problema de infraestructura, ¿sí? No entrar en ese problema, sino que directamente yo le paso un código que puede estar desarrollado en diferentes lenguajes de programación, como Python, por ejemplo, y automáticamente AWS se va a encargar, esto se llama serverless, ¿bien? Se va a encargar de montar toda la infraestructura que sea requerida para que yo pueda ejecutar ese código en Python, ¿bien? Y que obviamente ese código me devuelva algún resultado como cualquier función, ¿no? Una función recibe entrada, realizará algo y me genera un output. Ese concepto se mantiene igual, ¿bien? La única particularidad de este tipo de servicios, de Function as a Services, es que nosotros nos desentendemos de lo que tiene que ver con la infraestructura y nos encargamos únicamente y vamos a pagar únicamente por el tiempo y por el cómputo que consume esa función en particular. Y también tenemos Elastic MapReduce, ¿bien?
que es un servicio muy interesante de AWS que nos permite montar clúster en Hadoop administrado para el trabajo de Big Data, ¿sí? Básicamente cómputo distribuido, y también podemos correr Apache Hadoop, Apache Spark, bien algunos servicios adicionales a Big Data, propios de Big Data, lo podemos correr directamente sobre EMR. Bien, Freddy, el tema de la infraestructura, eso hay varias cosas que se pueden configurar. Bien, uno puede crear un entorno de desarrollo para invocarlo de alguna manera y no tener que generarlo cada vez que vos lo vas a utilizar. Hay varias cosas que se pueden hacer ahí. Bien, eso es netamente muy de la parte de infra, ¿no? Y como hablábamos antes, hay muchas cosas que uno puede customizar digamos, en relación a la nube para poder como que tener todo un entorno de desarrollo adaptado a las necesidades, por ejemplo, de los programadores de mi empresa. Entonces, hay muchas cositas ahí que se pueden configurar. Bueno, y ahora sí, los últimos minutos, la idea es charlar un poco de lo que es AWS. Acá les dejo la página oficial para que puedan ingresar, se pueden crear un free trial. Como cualquier free trial, van a tener que poner su tarjeta de crédito, es como lo único negativo. Y hay varios servicios de AWS que podemos tener durante 12 meses free, y en esta página se detallan específicamente cuáles son, porque son aproximadamente, en realidad son 18 productos. Acá se pueden crear la cuenta, lo único que van a necesitar, como les comento, es un correo, por supuesto, un correo electrónico, y agregar, digamos, su tarjeta de crédito, como cualquier nube, pero hay toda una capa gratuita que pueden utilizar de varios productos, donde acá se especifica y también tienen las preguntas frecuentes asociadas a, bueno, cuestiones de costo, pero bueno, como les comento, si están dentro de la prueba gratuita y de la capa gratuita de AWS, no hay costo alguno. Por otro lado, cuando nosotros ingresamos acá, una vez que yo ya tengo mi cuenta, ya obviamente esta cuenta está creada, vamos a ingresar en la landing principal de AWS, que se visualiza de esta manera. La consola de administración. Si ustedes observan, la interfaz es muy sencilla, no tiene demasiadas cosas que comentar. En octubre 12, ¿qué día cayó? O sea, ¿qué día? Bien. Comentaba que la visualización es muy sencilla, no está muy sobrecargada ni mucho menos. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo puedo ver qué puedo crear? ¿Qué servicios existen? Bueno, en esta sección de Cree su solución, yo lo tengo en español, también se puede solamente poner en otros idiomas, podemos visibilizar los principales servicios que nos ofrece AWS, pero obviamente no son todos. Si yo toco ver más, bien, ahí voy a poder ver características donde yo puedo ingresar a cada uno de estos servicios. Por ejemplo, lanzo una máquina virtual y me va a dar como una configuración donde yo puedo ir completando paso a paso. Noten que hay una seguidilla de pasos para crear mi máquina virtual, por ejemplo. Ahora bien, si seguimos por acá abajo, hay algunos aspectos vinculados a la ruta de aprendizaje. Eso está bueno porque Amazon tiene como el Amazon Academy, donde uno puede aprender un montón de cosas para aprender, digamos, cuestiones vinculadas a las certificaciones específicamente, la gran mayoría de las veces, pero se pueden hacer varias cositas más. Luego acá tenemos una sección de Explorer, ¿no? Donde podríamos ver un poco la herramienta, y acá cuestiones de soporte, ¿no? Como el centro de soporte, ayuda, foros, documentaciones. Ohio, acá está todo lo que hablábamos de las regiones, ¿sí? Acá es donde yo puedo elegir dónde quiero montar mis recursos, y también algunas configuraciones ya propias de mi cuenta, de mi organización, ¿bien? Obviamente de mi billing, cuestiones de credenciales de seguridad. Si yo quiero buscar diferentes servicios, puedo hacer uso del buscador, ¿bien? Por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿no? S3. Y noten que a medida que escribo, automáticamente se me va a mostrar características, si yo acá puedo realizar como diferentes filtrados sobre los servicios. Si yo, por ejemplo, quiero S3, selecciono y automáticamente me va a llevar al servicio de S3, donde yo podía crear, por ejemplo, mi bucket, ¿no? Ahora bien, si yo quiero ver todos los servicios de AWS, noten que en la parte izquierda hay un botoncito que dice servicios, justamente.
Esto que observan acá, esta parte izquierda, pertenece al servicio en el cual estoy posicionada, pero yo acá tengo este botoncito de servicios, donde si yo lo selecciono, automáticamente me va a mostrar todos los servicios que tiene AWS. Bien. Esos servicios tienen categorías, que era lo que hablábamos antes, como dimensiones, o de alguna manera para organizar un poco la cantidad de servicios que existen. Entonces, si yo quiero ver, no sé, servicios vinculados a contenedores, bueno, acá puedo tener, por ejemplo, aplicaciones de Kubernetes. Siempre es jueves y viernes, pero no sabemos si va a ser en marzo o en abril. Juan Carlos, disculpa, pero por ahí se te abre tu micrófono constantemente, por favor. Bien, todos los servicios que tenemos por acá, lo que hablábamos antes de robótica, por ejemplo, contenedores, almacenamiento, S3 y un montón más, noten todos los que hay. Sigo scrolleando y hay muchísimos más. Entonces, a esto es lo que yo me comentaba, o de alguna manera me hacía referencia, cuando les decía que uno luego tiene que tratar de inclinar un poco su carrera o el uso de la nube en aquellos servicios que en definitiva más le aporten valor. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Machine Learning, si uno trabaja en datos, generalmente en ciencia de datos. Algunos más vinculados a administración y gobierno, muy interesante también. Cuestiones de migración y transferencia, muy importante. Redes, bien. Entrega de contenido, herramientas para desarrolladores. Hay un montón de clasificaciones y obviamente, como pueden observar, cada clasificación adentro tiene un montón de servicios. Entonces, de eso se trata un poco, ir conociendo lo que es el ecosistema y la herramienta AWS. Mira, Fred, en AWS hay una sección, literalmente en la página, que te cuenta de casos de estudio, ¿bien? Donde vos podés ver casos de estudio o casos de éxito de implementación de AWS. Ahí te cuentan un poquito algunos ejemplos. No sé si hay tanto de estadística, porque la gran mayoría de los datos son privados, no son empresas que por ahí tienen que elegir, digamos, compartir la data, pero en AWS hay un montón de casos de aplicaciones, casos de éxito que se podrían llegar a utilizar. Bueno, y eso es un poco este primer overview con la herramienta. Si yo quiero volver a la pantalla donde estábamos antes, simplemente toco AWS, el logo, el icono, y ya estoy acá. Noten que también puedo visibilizar aquellos servicios que visité recientemente, como S3, como AC2, ¿bien? Y cuestiones de billing. Bien, hasta acá es un poco este webinar. No sé si hay algún comentario o alguna duda antes de cerrar. ¿Todo claro? Bueno, Luis, me alegro muchísimo. Ahí les dejo mi correo para los que me quieran contactar y obviamente siempre más que bienvenidos si me quieren agregar a LinkedIn. Respondiendo a la pregunta, sí, yo voy a estar dictando el curso de AWS cuando lo lancemos con la gente de... Ahí estoy escribiendo mi mail. Ahí va. Sí, yo voy a dictarlos prontamente. La idea es que podamos sacarlo, si todo sale bien este año, lo que es la especialización en Azure. ¿Bien? LinkedIn es mi nombre nomás. Mi nombre y mi apellido igual lo escribí antes, así nomás me encuentran. Soy la única Laila Yería, así que no vas a tener problema, Freddy, ahí para encontrarme. Se van a ver varios. La realidad es que el programa es de justamente AWS y la idea es que la persona que lleve el programa tenga un overview general de los principales servicios de AWS. ¿Bien? Por lo tanto, se van a tocar diferentes servicios generales. Genial, buenísimo. Bueno, chicos, de mi parte hasta acá sería todo por hoy. Agradecida por el espacio, por la atención. Espero que el webinar les haya parecido de interés y estamos en comunicación. Un abrazo grande, que pasen una buena noche. Chau, chau, chicos. Besos.